10 minutos para las 11 de la noche, lo cual quiere decir, como les estoy diciendo ahora, que estamos en directo aquí en Aspontes celebrando, y digo celebrando con toda la intención, un programa muy especial, el de esta noche, este Vía V que hoy hacemos desde esta localidad. Hablamos de empresas, de empresarios de éxito que han decidido ubicarse aquí, que tienen carácter internacional, que han diversificado sus negocios, que se han adaptado a unos momentos complicados, y vamos a hablar del paisanaje también, de la gente que vive aquí y de ese lago que ha cambiado por completo la fisonomía y las opciones de la localidad de Aspontes. Seguimos con Valentín González Formoso, y nos acompaña también Carlos Agulló. Muy buenas noches. Hola, subdirector de La Voz de Galicia, delegado también de La Voz de Galicia en Ferrol. ¿Qué supone el lago para Aspontes? Tú, que llevas muchos años dedicándote a este oficio de escribir, de juntar letras, desde hace unos años delegado de La Voz en Ferrol, ¿qué ha supuesto para Aspontes la aparición de este mar así, de repente? Yo creo que es una transformación absoluta del paisaje de Aspontes, y es una oportunidad que muchos sitios quisiesen, claro, porque de repente encontrarte con una transformación del paisaje de esta dimensión que tiene unos aprovechamientos, en fin, desde el punto de vista turístico, de ocio, industriales, de todo tipo, ambientales. Yo creo que es una oportunidad excelente. Yo, justo antes de venir para aquí, un poquito antes de venir, todavía no había anochecido, pues me pasé por la playa del lago, porque yo conozco Aspontes desde hace muchos años, cuando empecé a trabajar en La Voz en una etapa anterior. Cuando pasaba por allí era porque había manifestaciones, alguna vez con palos de la Guardia Civil, cuando los procesos de expropiaciones, en algún caso, en alguna de las parroquias próximas. Y claro, es una sensación muy extraña bajar por la autovía, llegar a Aspontes, ver esta especie de océano y tener la posibilidad de ir a la playa. Claro, es que la sensación que acabas... Pues me fui a la playa, claro. La palabra que fui a la playa, es eso, la sensación de océano, porque estamos hablando de una superficie líquida, de una dimensión muy notable que enseguida vamos a conocer con más detalle. Está con nosotros también Ramón Blanco, muy buenas noches, director general de Biomasa Forestal e Intacta, y también nos acompaña Jesús Docampo, muy buenas noches, vecino de Aspontes, con el que queremos averiguar cómo ha ido cambiando Aspontes en el transcurso de estos años. Antes, imágenes de ese lago. Hablaba Carlos Agulló de que antes, justo de venir aquí, se detenía en ese mar que de repente tiene Aspontes, pero vamos a conocer un poco mejor de dónde viene y qué ha supuesto. Tengamos en cuenta que es muy reciente, se inauguró, si esto de inaugurar un lago está bien dicho, un poco raro lo de inaugurar, pero bueno, aquí también se inauguran cascadas, ¿no? O sea que lo de los lagos también puede ser. En el año 2012 creo que se completó lo que fue todo el proceso, en el año 2012, quiero decir que estáis arrancando todavía en la explotación de las posibilidades naturales y de ocio que tiene el lago de Aspontes. Vamos a conocer un poco mejor su origen y qué ha supuesto, como les digo, todo un desafío desde el punto de vista industrial, de la construcción de un nuevo espacio medioambiental. Vamos a conocer todas esas características también con Ramón Blanco, pero antes buceemos un ratito en el lago de Aspontes. Nadie se podía imaginar que en este tremendo agujero, un espacio oscuro y vacío después de que le extrajeran durante 30 años todo su lignito, se iba a convertir en este vasto lago. É a nosa praia xa. Los vecinos de Aspontes lo utilizan ya como playa. Non había moita opción máis para que isto quedase ben. Eu creo que está moi ben. Antes era industria e agora pois é un pouco de ocio. Los técnicos encargados de su supervisión resaltan la calidad de las aguas. Catalógase como excelente, que solo con unha pequena filtración e desinfección a auga sería xa potable. Aptas para el baño, proceden del Eume y de las precipitaciones. Nos acercamos a la orilla para comprobarlo y sí, además son cálidas. Para la central era su asignatura pendiente. Nuestro objetivo era lograr un entorno natural del mayor grado ecológico, del mayor valor ecológico posible. El proyecto fue todo un reto. Hubo problemas técnicos que solventar, pero yo creo que el mayor problema fue a nivel administrativo, el cómo gestionar y obtener los permisos, porque esta actuación era pionera en España en esta magnitud, y a nivel europeo pues también era uno de los principales referentes. 4 años costó rellenar los más de 8 kilómetros cuadrados de superficie de la que fue la mina a cielo abierto,
más grande del país. Hoy es el lago artificial más grande. Incluso nosotros veíamos dificultades y no acabamos de vislumbrar exactamente cómo iba a ser. Lo íbamos viendo evolucionar cada día y yo recuerdo pues, pensar que íbamos a tener un lago con buenas condiciones. Nunca me imaginé yo mismo pues, llevando a los niños y olvidando prácticamente que había sido una mina, ¿no? Porque ahora la mayor parte de la gente que viene y nos visita pues no es consciente de lo que hubo allí. La ictiofauna, que el año pasado no apareció, este año ha sido una explosión y bueno, se aburrieron de sacar especímenes de trucha, de boga, de espinoso. Y entonces sí que conocemos ahora que ya estamos en una fase, en un escalón más de esta evolución del lago hacia lo que tiene que ser un lago absolutamente natural. Trabajadora de la mina, su hermana retrató gota a gota todo el proceso. A veces cando incluso estamos no lago e non vemos as torres de refrigeración, parece que nos falta algo. Forma parte da nosa vida. Queremos que haya una memoria, pero que se lo tengas que contar. El azul y el verde son ahora los protagonistas de una cuenca que mira al presente, pero que no olvida su pasado. Señor Docampo, ¿qué le parece esto de tener un mar de repente aquí en As Pontes? Pues muy bien, parece muy importante. Una vez que desaparecen todas esas parroquias de esas gentes que vivían en esos terrenos, por lo menos que ahora tenía un beneficio hacia el pueblo. Pero se acostumbra aún, porque non sei se tiñan calculado que isto podía chegar a pasar. Se hai 30 anos lle dicen que iba a pasar isto, seguro que non o creen. Non me imaginaba semejante cosa, non. A mina de como era que eso iba a ser o que é hoy día, pues, a verdad para min iba se me do meu alcance, non tiña ni idea. ¿Qué reto, Ramón, supuso la habilitación de este lago? ¿Qué supuso? A ver, en primer lugar, está claro que restaurar un gran hueco minero, que era lo que nos había quedado en As Pontes, la actividad de Endesa después de tantos años, y buscar una solución que fuera técnica y económicamente viable, de hacer algo con ese gran agujero que diese una solución sobre todo viable, ¿no? ¿Qué nos ha deparado? Pues una gran masa de agua de 500 hectómetros cúbicos, que es de las mayores de España, y bueno, aparte de ser una reserva estratégica, una reserva de agua de una calidad pues bueno, excelente, ya sea para agua, para su posible potabilización, ya sea en cuanto a calidad piscícola o en cuanto a calidad para agua para el baño, ¿no? Pues bueno, el proyecto a todas luces es un éxito. A nosotros como Intata nos toca controlar la calidad tanto del Eume y de sus tributarios, que a su vez son tributarios del lago, y bueno, nos ha permitido durante los últimos años comprobar que la calidad de las aguas permanece siempre en unos ratios de excelencia. Para un experto en esta materia, como puede ser tú, es un proyecto especial supongo que es algo muy singular dentro de los proyectos de regeneración medioambientales vinculados a una actividad industrial como fue en este caso la mina. ¿Qué tiene de particular esto y de especial y de récord, incluso ya que estamos hablando mucho de récords esta noche, tiene algún récord este lago, ¿no? Hombre, seguramente la inmediatez del cambio, ¿no? De ser nada, una antigua mina a ser un lago artificial, pero un lago a todas luces. Y sobre todo de la calidad de las aguas, ya te digo, en cuanto a parámetros físico-químicos, bacteriológicos, etcétera, la calidad y la temperatura mayores que tiene esa masa de agua, ¿no? Y bueno, obviamente, sobre todo eso, esa gran reserva estratégica de agua que nos queda a todo el municipio, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que vas a decir esta, no tienen ni idea de lo que está preguntando. ¿Qué hay en el lago hoy? ¿Qué tipo de vida hay? ¿Qué habita el lago de As Pontes? Aparte de los vecinos de As Pontes que van allá a bañarse, cuando hablamos de biodiversidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está ocupando ese nuevo espacio? Pues mira, ya empieza a haber especies de peces que han pasado tanto del Eume como de los tributarios del Eume hacia ese lago. Empiezas a ver, bueno, insectos, y empiezas a ver también todo lo que es desarrollo fauna y flora normal de un cauce fluvial como puede ser el Eume, se está traspolando al lago. Bueno, ya no solo los estudios que se pueden hacer desde el Concello o Endesa, sino Augas de Galicia, que al final es el ente que controla el dominio público hidráulico, pues bueno, todos los datos que arroja, pues a todas luces hablan de un éxito, ¿no? Yo no sé si estáis siendo observados por otros sitios. Yo no sé lo que te preguntaba, ¿qué tiene de singular esta iniciativa? ¿Hay otros proyectos industriales con un impacto en el territorio como el que tuvo en su momento la mina, que están un poco observando lo que pasa aquí en As Pontes para tratar de hacer algo parecido en el caso de que esto vaya todo lo bien que parece que va? A ver, en As Pontes es singular en ese aspecto, porque tenemos por un lado la conversión del hueco minero en lago, tenemos por otro lado la restitución de varios espacios que tienen un problema de acidez por temas de piritas, que eso también es singular a nivel mundial. Y bueno, sí que es cierto que de una imagen industrial
gris, por así decirlo, estamos pasando a una imagen más turística, más azul, por así decirlo, más azul y verde, ¿no? Pues bueno, eso quizás el mejor que yo lo puede decir, o incluso el alcalde, pero sí que es una transformación. Obviamente decían en el vídeo antes que las chimeneas no dejan de ser nuestra señal de identidad aquí en As Pontes, Sí. pero bueno, sí que se transforma el paisaje y bueno, donde antes pues eso, teníamos una mina, ahora tenemos una oportunidad, ¿no? ¿Cómo prevéis que evolucione este ecosistema? Dentro de 500 años, que vamos a estar aquí todos haciendo un programa parecido a este, todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo va a estar dentro de 500 años ese entorno? Pues buena pregunta, no te la puedo responder. Lo que sí que todo pasará es por un plan estratégico para toda esa masa de agua, para toda la escombrera de esa asociada. Igual que es una gran oportunidad, también es una gran responsabilidad darle una estrategia y un uso a medio y largo plazo a toda esa masa de agua, ¿no? Para el concello, ¿qué supone este lago? Pues un reto tremendo y una oportunidad de futuro impresionante. Muy complejo todo ello, sobre todo desde el punto de vista, como decía muy bien Moncho, de catalogar los usos posibles, los que sean compatibles con el objetivo que buscamos para ese espacio, y que es un espacio que comparte tierra y agua, es decir, el propio lago, y lo decía un vecino, la propia escombrera, ¿no? Claro. O sea, la escombrera es un espacio que tiene que dar muchísimo de sí, que es la finca privada más grande de Galicia, que hay que determinar y definir los usos conjuntamente con el propietario, que es Endesa, con la propia administración competente y respetando también el entorno, a los vecinos que viven en el entorno, que a veces también sufren pues que eso sea un vergel, porque tiene una producción cinegética descontrolada, que es uno de los matices, ¿Sí? claro, es uno de los matices que hay que arreglar, ¿no? Es decir, no es todo blanco, ¿no? Sino que hay algunos grises que son corregibles. Pero en cualquier caso, preguntabas antes a Moncho si nos sentíamos observados, ¿no? Y tanto. Es decir, yo creo que nosotros hemos ido a aprender, nosotros, es decir, la propia Endesa, que era y es la responsable de llevar a cabo este proyecto y su seguimiento, se fue a aprender a Alemania, que ya iniciaron procesos en la antigua República Democrática Alemana, iniciaron procesos muy similares de reconversión de zonas mineras, pero la verdad que hay diferencias muy importantes, sobre todo orográficas, paisajísticas y el propio lago, que en sí, es decir, aquellos lagos, el más profundo es de 50 metros, este ¿Y aquí estamos es de 220 metros, ¿no?, de profundidad, con lo cual son, aparte de que este lago está en el propio casco urbano, es decir, ahora mismo conviven barrios que convivían a 50 metros con retroexcavadoras con las que convivían, ahora tienen una playa, ¿no? Y es una realidad muy distinta que nos impone sobre todo la obligación de escuchar a mucha gente que sabe de turismo, que sabe de revitalización de espacios, que sabe digamos que de generación de dinámicas de actividad, de espacios que necesitan ser recuperados, y por tanto tenemos los ojos muy abiertos y los oídos también, porque yo creo que en este proyecto está participando muchísima gente, proponiendo muchas iniciativas, tanto a nivel local como a nivel nacional, incluso internacional. ¿Por ejemplo? Pues de todo tipo. Es decir, yo creo que nosotros escuchamos iniciativas pues desde la implantación de cuestiones de campings, por ejemplo, hasta observatorios astronómicos, pasando por zonas de observación ornitológica, pasando por parques de ocio acuático, pasando por aprovechamientos a través de catamaranes, de todo tipo de iniciativas que, claro, se ven... Supongo que lo complicado ahora es ordenar esto, decidir qué queréis ser de mayores. Eso por una parte. Por otra parte, la complejidad administrativa, claro, que la gente no entiende. Hay que explicárselo y una vez explicado lo entiende. Pero la gente debe saber que, sobre todo la de fuera de As Pontes, que hasta el año 2016 administrativamente es una mina. Es una mina todavía, bajo la competencia exclusiva de la Consellería de Industria, de Dirección General de Minas, con lo cual cualquier actividad como la que venimos desempeñando ahora, de apertura de la playa, o los cursos de vela para campeonatos de verano, que habéis hecho de vóley playa, por ejemplo. de vóley playa, de el Ironman, hace poquito, etcétera, necesitan autorización de la Consellería de Industria. Por lo tanto, hasta el año 2016 estamos, digamos que, un poco topados en nuestras aspiraciones. ¿No? Pero como alcalde de As Pontes te hace raro esto de empezar a organizar campeonatos de vóley playa en tu pues municipio. Sí, pues sí, la verdad que sí, pero bueno, yo creo que
cuanto más imaginativos seamos, yo creo que antes encontraremos las soluciones para este espacio. Vamos a seguir hablando de ese lago, de esa playa, vamos a seguir hablando, por supuesto, con Jesús Docampo, pero queríamos visitar Endesa también, porque es una realidad que ha salido de forma reiterada en la mesa de esta noche. Muchas de las empresas, algunas de las empresas, tienen sus orígenes en actividades vinculadas a ese gigante que fue Endesa, así que también V Televisión ha estado estos días con los responsables de esta empresa para que nos cuenten cuál es hoy en día su realidad. Miremos a donde miremos, en Aspontes siempre hay algo que nos lleva a la central. Desde los 70 es su corazón. Ha resistido al cierre de la mina en el 2008 gracias al carbón importado de países como Indonesia. Superamos el muro que la separa del resto de la localidad y nos adentramos en la planta. Esta es la sala de control, ya es una zona segura, nos podemos quitar el casco de seguridad. La gente no tiene percepción de hasta qué punto somos dependientes de la electricidad. Vamos ahora a subir unos metros, bastantes para llegar a uno de sus tejados. Aspontes tiene la chimenea más alta de Europa. Se puede decir que la energía es una de las cosas más importantes que existen. Sin ella volveríamos a la edad de piedra. Pero ¿cómo se genera? ¿Cómo se llega hasta ella? Aquí estamos en una de las plantas que produce buena parte de la electricidad que consumimos cada día y que ha convertido a esta localidad en una de las regiones productoras más importantes del mundo. La pregunta es, ¿ha crecido a costa de Aspontes? El impacto que ha tenido esta central en Aspontes es algo absoluto. Aquí han trabajado muchas generaciones. Ha habido una involucración absoluta, conscientes del impacto que tenía la central en el entorno y conscientes también de que era fundamental que la central tuviera una buena aceptación en este entorno. Endesa, cuando ya anticipó que este gran lago, que era la actividad minera, iba a agotar su vida, puso en marcha un plan de industrialización. Desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental, tenemos aquí a la vista lo que ha sido la restauración del espacio minero. Tiene un futuro, probablemente no de tantas horas de producción, pero sigue siendo imprescindible para dar respaldo y estabilidad a la aportación cada vez mayor que tienen las energías renovables, que por su naturaleza son energías intermitentes y no programables. Es una central, por lo tanto, que tiene una función de respaldo fundamental. Bueno, pues esta es la realidad presente de Aspontes, de la central de Endesa. Señor Jesús, ¿cómo era Aspontes antes de Endesa? Bueno, ya tenía de alguna manera una industria en su momento que era en Cersa y que digamos que era el sustento de la mayoría del pueblo. Empresas pequeñas que había entonces como Cerámica El Carmen, explotaciones de tipo de canteras de Ribera, otras muchas industrias que había, todo eso desapareció, pero claro, apareció este proyecto de pasarse de Cersa a Endesa, y ya vino esta industria que fue la salvación, digamos, de todo tipo de pequeños industriales que quedamos aquí. ¿Qué supuso para el pueblo la llegada de Endesa? Supongo que lo cambió radicalmente. Aspontes sería una cosa distinta si no hubiera estado Endesa aquí. Totalmente. El crecimiento vino a partir de ahí. A partir de instalarse y empezar la cosa de Endesa, vino el crecimiento del pueblo. Y muchas gentes como yo, por ejemplo, que no soy nacido de aquí, que soy pues nos formamos esa vida aquí con el crecimiento de toda esta industria. En su caso supongo que es el de mucha gente, ¿no? Que llegó aquí como consecuencia de que había trabajo aquí, ¿no? Mucha gente, sí. Mucha gente. Y otras que desaparecieron, que quizá en su momento si hiciera otra forma de, en vez de expropiarlas, ubicarlas en otro punto donde se pudieran seguir trabajando, no hubieran desaparecido muchas de ellas. ¿Qué le parece a Aspontes? En vez de expropiarlas de la forma que fue, cambiarlas de sitio. Ya. ¿Qué le parece a Aspontes ahora? Muy bien. Yo aquí me encuentro como en mi casa. Está contento aquí. Es mi casa. No lo cambiaría por ningún sitio. Si le dicen mañana, ¿se va usted a ir a vivir a París, por ejemplo? No, yo no me cambio de Puentes por ningún concepto. Ni el pueblo donde nací me llama, como decir. ¿Porque de dónde es usted? De Lorenzana. Ajá. Le quiero mucho a mi pueblo, pero ahora mi pueblo es Puentes. Aspontes de García Rodríguez, que enseguida hablaremos de por qué se llama García Rodríguez. Valentín, ¿qué va a pasar con Endesa?
Bueno, pues se hablaba del presente, pero estamos francamente preocupados por el futuro, ¿no? Yo creo que llevamos con el corazón en un puño respecto a este complejo que tanta vida nos da y del que depende el 70% de los ingresos del ayuntamiento, de manera directa e indirecta, y una buena parte del PIB municipal, a nivel general. Datos. ¿Qué porcentaje? No, es decir, la inmensa mayoría, ya te digo, del 70% de los ingresos del ayuntamiento dependen directa o indirectamente de esa actividad. ¿No? Lo que pasa es que llevamos unos años con el corazón en un puño porque a partir de normativas de carácter estatal y de la desregulación y el caos que hay energético en este país, increíblemente nosotros tenemos la respuesta a la factura de la luz cara, ¿no? Es decir, la factura de la luz cara lo es porque se obvian estas centrales. Estas centrales, producir un megavatio en esta central cuesta 30 euros. Producir un megavatio con un parque eólico cuesta 110 euros. Producir un megavatio con una central fotovoltaica cuesta 386 euros. Eres consciente de que lo que dices es políticamente incorrecto, ¿no? Bueno, pero yo creo que es más políticamente incorrecto el recibir una factura de la luz de 400 euros. No es que sea políticamente incorrecto, eso es un atraco, claro, directamente, es otra cosa. Eso es un atraco, pero yo creo que a la gente hay que explicarle esto es real, estos son datos reales. Es decir, y si le damos la opción de escoger qué energía utilizarían ellos para generar pues, la luz con la que suministrar a su casa, optarían por la más barata, seguro. ¿De qué depende que siga aquí Endesa? Bueno, pues depende de una decisión política del gobierno en este caso, igual que ocurrió en el 2010. Nos tuvimos que enfrentar a una decisión política que primaba el carbón nacional en detrimento del carbón más eficiente, que es este. Después de un proceso de readaptación que ya había experimentado esta central precisamente para adaptarse a los tiempos, digamos. Efectivamente, un proceso que acabó en el año 2008 y que mientras se estaba transformando para cumplir la normativa medioambiental, la Unión Europea ya estaba tramitando una normativa. Es decir, estás estudiando para un examen, llegas al examen y te dice, profesor, no, es que el temario lo hemos cambiado. No es justo, ni es inteligente, ni es productivo, ¿no? Aquí lo que está ocurriendo es que la Unión Europea impone 3 parámetros que están pensados para centrales de carbón del antiguo bloque soviético, que efectivamente contaminan muchísimo, pero no para estas centrales que han sido transformadas 2 veces, invirtiendo en esas transformaciones más de 400 millones de euros, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que ser sensible a esta realidad y que por apenas unos miligramos de partículas de SO2 y de NOx, pues yo creo que no puede condenar a una comarca, a un puerto, a un colectivo de transportistas, a empresas auxiliares, a un pueblo, al ostracismo y sobre todo a una factura de la luz tan cara que es contra lo que hay que combatir en estos tiempos, ¿no? Carlos, ¿cómo ves tú un poco esta nueva tesitura? Porque parece que estáis como, resolvéis un susto y os encontráis con el siguiente, o sea, es como una especie de carrera de obstáculos permanente, ¿no? Sí, y le decía yo también a Valentín, bueno, que hay una parte de la audiencia que a lo mejor cree que es un discurso políticamente incorrecto, pero que es real, que tiene que ver con lo que cuesta el kilovatio en función de dónde proceda esa energía. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo, como decía Valentín, lo que se produce una cierta inseguridad, inseguridad jurídica. Sí, en cierto modo, porque se producen cambios normativos sobre la marcha. Endesa ya, como decía Fernanda, ya hizo un esfuerzo inversor importante porque no quedaba más remedio que hacerlo, porque es cierto que los niveles de contaminación sobre todo cuando se quemaba el lignito eran muy altos. Se hizo una adaptación de la central para el carbón de importación con menos emisiones, y el problema es que ahora se encuentra con la obligación de hacer este cambio. Quiero recordar que la inversión sería en torno a 300 millones, otros 300 millones de euros. Es un cambio sobre la marcha, es un poco lo que pasó también con los cambios, con la regulación en el sector bancario en su momento y con las cajas. Sí, es que yo estaba pensando lo mismo, ese cambio de las reglas de juego sobre la marcha. Cambiar las reglas de juego cuando estás cambiando las anteriores. Claro, esto a las empresas y a los accionistas de la empresa seguramente los descoloca bastante. Pero claro, como dice Valentín, y yo creo que también no solamente este cambio impuesto por la normativa de la Unión Europea, que sin duda habrá que cumplir y adaptarse a ella en los plazos que sean necesarios, pero también esta especie de caos normativo y de caos del sector eléctrico, de la política energética que hay en España. Te interrumpo, Carlos, porque vamos a seguir avanzando y quería detenerme unos minutos en los cambios que ha experimentado esta localidad. Pongo en el último punto el temor que expresa el alcalde, supongo que a través
es el alcalde de los vecinos, sobre el futuro de Endesa, con ese cambio de la normativa que va a afectar o que está afectando ya a las expectativas de futuro de la central, pero queríamos detenernos un poco en cómo ha cambiado Aspontes en los últimos años, en las últimas décadas, bueno, no solamente con la llegada de Endesa, sino en general. ¿Qué ha pasado en Endesa en estas últimas décadas? Mira, concretamente aquí onde estamos ahora, isto era a feira. Todo eso estaba cheo de ganado por todas as esquinas. Viñan de Santiago, viñan de Asturias, viñan de todos os lados. Suso é memoria viva das Pontes. Desde o ano 72 a hoy foi o boom de dispararse. Foi moi rápido. Temos calles completas, do Canal 4, que non había unha vivienda, era un prado. E hoxe é todo o pueblo. Viviu o antes e o despois. Aspontes sin a central non sería igual, non? É que siga dedicándose á industria. A central, coa que o deixamos de fondo, danos unha pista de como foi a vida dos habitantes desta vila. Pero que houbo antes? Hola, boas tardes. Benvidos ao CPI Monte Casado. Aquí temos un tesouro. Guardamos parte dos 200, 300 últimos anos da vida das Pontes. A idea que hai é que desde que chegou Endesa aparece as Pontes, pero as Pontes levan moitísimos anos. Claro que Endesa hai que recoñecer que dentro dos anos 70 para aquí pois tuvo unha gran influencia nas Pontes. As Pontes prácticamente era agrícola e gandeiro, pasou a ser unha vila industrial. Dícese que para entrar nas Pontes sempre tes que atravesar unha ponte. Tío de García Rodríguez e polo cabaleiro García Rodríguez, e dai o nome de As Pontes de García Rodríguez. Vamos así para a lareira, que igual é unha das partes que máis significa o pasado agrícola que tiña As Pontes. Que significa para vos a palabra electricidade? Sodes moi eléctricos aquí en As Pontes. E sempre, lógicamente, pois sí que hai bromas que vives en Springfield, porque cando entras esa sensación dunha vila industrial, pero As Pontes ten moitísimo máis que a industria. Sería unha lareira, non? Que era o que daba enerxía na casa, calor. Electricidade significa, pois, para moita xente un xeito de vida. Elevou o nivel de vida das Pontes, o nivel cultural tamén, aumentar o nivel económico, hai máis posibilidades de dar estudos aos fillos. E o que significou para nós un boom en nenos. Outra forma de enerxía tamén, se queres, non? A min dixeronme que eres como un historiador do pobo e que gardas moitas fotografías arriba. É o que é a historia gráfica do noso pasado. Vamos a vela, logo. Vamos. Nos anos 50, cando a Calvo Sotelo, o traballo de extracción era manual, cargábase nunhas vagonetas. Aí vedes como era a vila, para mí, personalmente. Enerxía, por un lado, significa vida, pero por outro lado tamén significa destrucción. O moderno pois destrue o antigo, que sería o ideal. Os avances teñen que estar aí, son necesarios, a industria é necesaria, hai que saber compaxinar. É difícil, pero as cousas, se non se intentan, non se consiguen. Evolución de una localidad como As Pontes, en la que bueno, han pasado muchas cosas en las últimas décadas. Aquí, fijo, seguramente, ¿quién era García Rodríguez? Pues el fundador del pueblo, supongo, no tengo... El fundador del pueblo. Bueno, pues todo el mundo que conoce As Pontes, que vive en As Pontes o que ha pasado por As Pontes, seguro que alguna vez, los que viven supongo que lo saben. Los que pasamos por aquí alguna vez, que no somos de aquí, nos hemos preguntado en muchas ocasiones quién fue García Rodríguez, As Pontes de García Rodríguez. Así que vamos a tratar de aclarar esa duda en el caso de que algunos de ustedes todavía la conserven. Marina Chiavegato, ¿quién fue el famoso García Rodríguez? Pues nada, para contestar a esta pregunta tenemos que volver a 1376, que fue cuando Enrique II de Castilla le concedió el señorío, es decir, una donación pura y perpetua al caballero de García Rodríguez de Valcárcel. Le dio la vila das Pontes. Lo hizo después de que lo hubiese rescatado de la prisión en la que se encontraba tras la batalla de Nájera. García Rodríguez pasa entonces a ser el señor de esta vila con jurisdicción civil y criminal, así como con poder para nombrar alcaldes y también escribanos públicos. Y esto, lo que vamos a escuchar a continuación, era lo que se podía leer en el documento en el que se le concedían las tierras. Las Puentes de Ume. Su linaje se extinguió, murió en 1410 sin dejar por cuantas descendencia. lealtanzas de fianza fallamos en vos, e por cuanto afán y trabajo y pérdidas obiste tomado por nos, facemos vos donación pura y perpetua del lugar de las Puentes de Ume.
Decíamos que su linaje se extinguió, murió en 1410 sin dejar descendencia masculina. Sus tierras cambiaron de dueño y pasaron a pertenecer a los Andrade, pero García Rodríguez no fue solo el dueño de estas tierras, porque quiso también dejar una huella aquí en Aspontes. Lo que hizo fue, efectivamente, construir puentes. Uno de ellos es a Ponte dos Ferros, que sigue existiendo a día de hoy. Pues 6 siglos después el nombre se mantiene y aunque normalmente lo conozcamos como Aspontes, realmente, como decía Fernández, este municipio se sigue llamando Aspontes de García Rodríguez. Aspontes de García Rodríguez es el nombre oficial, ¿no, Valentín? Sí, efectivamente. No lo dices nada convencido. No, sí lo es. Lo que pasa es que efectivamente es conocido como Aspontes, pero el nombre oficial es Aspontes de García Rodríguez. Tiene apellido. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor lugar de Aspontes? Le pregunto. ¿El mejor lugar? Sí. Si yo vengo de Ourense, por poner un ejemplo, que nunca lo digo, ¿qué me recomendaría hacer en Aspontes? Pues las gentes de Puentes, que son todos los que vinieron de fuera, aquí se encuentran muy a gusto porque son muy acogedores y tendrá usted lo que pida y lo que quiera en cualquier sitio que se pare en Puentes. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Qué es lo mejor de Aspontes? Te pregunto a ti, supongo que vas a decirme el lago tirando para casa, pero hazme un plan. Aparte de biomasa forestal, sí, el lago, pero tenemos las mantecadas de Aspontes, que están muy ricas. Y bueno, aparte de lo que es el centro urbano, lo que rodea Aspontes, tenemos entornos rurales o entornos idílicos que están muy cerquita, ¿no? Fragas de Eume, Envase da Ribeira. Tenemos parajes que, bueno, están un poco más escondidos, pero que también son muy bonitos. Bueno, pues vamos a avanzar un poco más porque hay también en Aspontes el Instituto Pontes de Promoción Económica, de la que han salido personas, algunas de las cuales han pululado esta noche por este escenario, y una de las cuales va a ser nuestra siguiente invitada. Está ya con nuestra compañera Paloma Ferro y, entre otras cosas, es la responsable pues de esta decoración. Ya sé que es horrible utilizar esta palabra para calificar la obra de un artista, de las obras de arte que tenemos en este escenario. Así que, Paloma Ferro, cuéntanos con quién estás. Pues sí, todas estas obras de arte son hijas de esta artista que tengo a mi lado, Sonia Sueiro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú naciste en Aspontes, vives en Aspontes, aquí es donde creas. ¿Hasta qué punto Aspontes, su gente y el entorno influyen en tus creaciones, en tu obra? Mi obra últimamente está tratando bastante la figuración, hasta hace 2 años más o menos. Antes trataba lo que es el color, la textura, y eso es un poco de todo lo que me rodea aquí la gente. O sea, la gente en estos casos, pues es un poco de las historias, ¿no? O sea, todo lo que vives el día a día siempre te sugiere algo, ¿no? Entonces, pues es eso, yo planteo unas escenas y después pues la gente tiene que, como en cualquier disciplina artística, le sugiere algo, se puede sentir más cercano, ¿no?, a lo que estoy proponiendo. Hace 2 meses que decidiste dedicarte por completo a esto, que decidiste abrir una página web para promocionar tu obra y dejar de compaginarlo con otros trabajos. Sí. ¿Se siente miedo? No sé si tienes la seguridad de poder vivir de esto. Sí, se siente miedo, pero ese miedo lo tuve siempre, entonces ahora fue un poco, llevo años con la idea rondándome. Y entonces siempre estaba compaginándolo con otro trabajo y siempre estaba eso ahí. Entonces ahora pues eso, al ver la página, la gente pues vi que iba teniendo aceptación y fue un poco decidir, bueno, pues voy a intentarlo y que no me quede esa espina, ¿no? O sea, aparte, bueno, estudié la carrera, la disfruté muchísimo y ahora es el momento, o creo que es el momento para dedicarle el 100% de mi tiempo. ¿Qué les dirías a todos aquellos jóvenes que a lo mejor sienten pasión por el arte en cualquiera de sus disciplinas, pero que tienen miedo, ¿no?, de dar ese paso? Pues yo les diría, yo no sé lo que va a pasar, pero yo les diría desde luego que no esperen a nada, que hagan lo que les sugiere, porque aparte el tiempo pasa y yo creo que cuando estás trabajando en algo vale la pena, es decir, yo prefiero estar pues a lo mejor 12 horas trabajando al día en algo que te gusta, porque realmente es eso, el tiempo te pasa rápido y lo estás disfrutando, y de otra manera pues no disfrutas, ¿no?, con lo que estás haciendo, y yo creo que eso día a día se nota.
Pues Sonia, muchísimas gracias. Te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa que comienzas. Muchas y bueno, gracias. la despedimos, pero seguirán estas obras de arte acompañándonos durante todo el programa. Efectivamente, queríamos dejar claro quién es la responsable de estas pinturas, de estos cuadros que nos llevan acompañando toda la noche. Sonia Sueiro, que también ha decidido dedicarse al arte, a hacer arte desde aquí, desde Aspontes. Tenemos a Lois Balado un poco olvidado, sigue allí en el público, en medio del público, porque como ya les digo, hoy tenemos público, tenemos a personas que nos están mirando directamente desde el otro lado del escenario. Así que, Lois, cuéntanos, ¿con quién estás ahora? Pues estamos aquí entre dos vecinos hablando de ese lago que ha cambiado tanto la imagen de Aspontes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Robert. Bueno, Robert, yo no sé qué piensas cuando de repente dices, pues mira, el alcalde tiene la idea de rellenar la mina con agua y vamos a construir aquí un chiringuito, una playa tremenda. Pues lo mejor, porque nos ofrece muchas posibilidades y no tenemos que ir a la playa como Valdoviño, por aquí, ya la tenemos aquí. O sea, nuevas opciones. No sé, ¿cuánto tardaste en ir a esa playa? Nada más abrir, ¿fuiste corriendo? Bueno, esperar un poco al sol. Pues sí, nada más abrir estuve allí en el lago y en la inauguración mismo. ¿Te has bañado este año ya? Sí. ¿Y el agua qué tal? Muy bien, muy bien. Todo correcto. Vamos a ir entonces por el otro lado también. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Rafael. Bueno, Rafael, yo no sé si usted se ha comprado ya el yate, que es lo básico para ir a la playa, ¿no? Sí, lo primero que hay que hacer desde luego es aprender a manejarlo. Y una vez que las prácticas funcionen, pues habrá que comprarse el yate y lo que haga falta. Veamos ahí en las imágenes al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ir a inaugurar el lago de traje y corbata. No sé si es costumbre en Aspontes ir a la playa de traje y corbata. No, eso es cuando hace mucho calor. Bueno, retranca, está claro que no falta en Aspontes. Fernanda, así que nos quedamos con esa imagen del lago. Bueno, pues me gusta la imagen esta de... Bueno, puedo acabar esto como el lago de Como. Mira, si acaba aquí Richard Gere, creo que es el que tiene una casa. ¿Quién es el que tiene una casa? Bueno, lago de Como en no sé cuál es... le preguntaba antes a Ramón, en 500 años, ¿cómo va a estar esto? ¿Cómo crees tú que va a ser? Pues yo creo que no va a haber que esperar tantos años. Yo creo que en 10 años no lo vamos a conocer. Yo creo que la percepción que tengo de escuchar a tanta gente que plantea iniciativas y que se ven topadas, como decía, por esa limitación administrativa. En cuanto desaparezca, yo creo que se irán consolidando. Mira, qué generoso fue Lois, que dijo que había sido tú el que había puesto el agua en el lago de Aspontes. Sí, yo creo que ahí se ha pasado en 4 pueblos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, la parte de Aspontes, porque Vía V también habla de la actualidad y están pasando muchas cosas que queríamos comentar también en este último tramo del programa de esta noche. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta parte del programa. Vamos a regresar enseguida y hablaremos de cosas que han pasado hoy, incluido, siento mucho hablar de crisis, ese reparto de dinero para que los niños españoles no pasen hambre, porque parece que hay algunos que lo están haciendo. Enseguida volvemos. Must wanna get nasty. Go ahead, get at me. What do we make dreams for? When you got them jeans on. What do we need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky.